tenido un tiempo bonito de adoración y yo vuelvo a decir que cuando podemos comprender estos tiempos de adoración, son momentos en que usted puede quedar libre, sano. Y vuelvo a decir siempre que el culto no es tanto para nosotros, sino para el Señor. Amén. Así que me gozo en esta noche de poderlos tener acá. Quiero tocar un tema muy importante, muy trascendental y pertinente. Tiene que ver con la evangelización. Tiene que ver con el hacer discípulos. Tiene que ver con esa pasión que se ha perdido en la iglesia. Una vez más, sigo diciendo que me preocupa mucho. Uno de los ejes centrales de la iglesia, uno de los propósitos centrales, la evangelización, se ha perdido mucho. Y siempre le he pedido a Dios que me ayude a comprender por qué razón, si es algo tan importante y tan trascendental, ¿por qué se pierde la importancia en el corazón de la iglesia? Por eso tengo este tema para hoy y quiero que ustedes, si están ahí en casa, lo escriban y ustedes están aquí. ¿Por qué tenemos que hacer discípulos? ¿Por qué hacer discípulos? Cualquiera podría responder, pues porque el Señor lo manda, porque es un imperativo, que el Señor lo ordena, ir por todo el mundo, ¿y qué? Y predicar el Evangelio. Pero ¿por qué se ha perdido esa pasión, ese fervor dentro de la iglesia? Yo recuerdo que en 1980 yo tenía, a ver, ¿cuántos años tenía en el 80? Hicieron una campaña evangelística que se llamaba Explosión 80. Y yo lo que sentía era más miedo. Yo no era convertido, pero yo tenía mucho miedo de solo ese nombre, Explosión 80. Y era un proyecto evangelístico de la iglesia de aquel tiempo. Yo tenía para ese tiempo 12 añitos. Vayan haciendo cuentas, del 68 al 80, 12 años. Y eso se miraba por todas partes, esos letreros, Explosión 80, la iglesia evangelizando, y era algo apasionante, era algo que se miraba, se notaba, esas experiencias de aquellos creyentes evangelizando. Entonces me di a la tarea de estudiar y de prepararme para este tema que hoy traigo para ustedes. ¿Por qué hacer discípulos? ¿Por qué tanto, pastor, esa presión de que gane a tu amigo, gane a tu familiar, gane a los que van en el bus, gana a los que están allí de tu familia? ¿Por qué? ¿Cuáles son las razones por las cuales yo tengo que evangelizar a otro? Si no quieren, si muchos no quieren prestar atención, otros se ríen, otros se burlan de mí. Y hemos perdido entonces ese fervor y esa pasión de ganar uno más para Cristo. Entonces, quiero que vaya dejando esto en el corazón, que vamos hacia una meta. La iglesia, lo que tiene que ver con la vida cristiana, es una carrera, pero es una carrera que tiene final. Es una carrera que tiene una meta. Y tenemos que analizar esto. Entonces, ¿cómo podemos animar a una iglesia para que evangelice? ¿Cómo podemos animar a alguien para que diga, voy a ganarme un amigo para Cristo? Que ese es el deseo que quiero que quede en sus corazones. Mi propuesta es esa, que todo creyente gane su familia, gane a sus amigos para el reino de los cielos. Pero entonces, miro esto, que es muy necesario hablar del plan de Dios. Le decía hoy a mi esposa eso: mi amor, para usted, ¿cuál es la fórmula para ganar una persona para Cristo? Y ella se quedó pensando, porque uno siempre usa alguna u otra estrategia. Pero ¿cuál es la mejor estrategia que tiene un creyente para ganar a uno para Cristo? Entonces,
Vamos a manejar 3 P's. La primera P tiene que ver con el plan. Presentar el plan. Lo segundo que se necesita es la condición, la posición. La posición de pecado con la P. La posición en la que hoy está el mundo. El pecado. En el que está hoy, en este momento, en la oscuridad toda persona. Y en tercer lugar vamos a ver de la multiplicación, la pluralización, el plural de lo que tiene que ver con el discipulado, que no es para uno, sino para todos. Pero ¿cómo llegar a que usted diga, si es necesario que todos? Entonces vamos a tratar de manejar primero el plan, el proyecto, el plan de Dios. Entonces, me voy a esto. Necesitamos que alguien nos muestre el final. Necesitamos que alguien nos diga, mire, esto es lo que yo quiero. Y cuando un político se gana el voto de alguien, por lo general lo hace haciendo campaña. Y entonces usted escucha a un político diciendo, tengo que hacer campaña. Y lo ve uno meses antes haciendo digamos así, este proceso o esta dinámica. Y lo que hacen ellos es este ejercicio, es hacer campaña, ir a barrios, ir a aldeas, pueblos, municipios y dele, porque necesita ganar sus votos. Entonces lo escuchan hablar y cuando la gente lo escucha hablar dice, me gustó el plan, me gustó el proyecto de este hombre, me gustó, ¿cómo es que lo llaman? Tienen hasta un cuaderno, tienen hasta un libro así, eso le llaman ¿qué? Plan de gobierno. Entonces presentan el plan de gobierno y uno dice, uy, este hombre va a hacer un puente en el aire, este hombre va a hacer casas en los árboles, este hombre va a hacer un proyecto frente a la basura, va a hacer un proyecto, me encantó, me gusta. Y entonces uno, por fe, va y vota por ese hombre. Y muchos de nosotros lo hemos hecho así, porque nos ha gustado ese plan, ese proyecto, y va y vota por él. O si no, muchos votan sin saber por qué votar. Pero en la iglesia pasa eso. Muchos vienen a la iglesia y no saben ni por qué vienen. Y muchos llegan a la iglesia y están en la iglesia muchos años y no conocen el plan de Dios. Y he entendido que si queremos que la gente discipule y gane uno más para Cristo, se les debe presentar el plan de Dios. Y quiero que leamos este pasaje que está en Apocalipsis. Apocalipsis. Respondiendo esto sobre el plan, ¿cuál es el plan de Dios para nosotros y para todo el mundo? ¿Alguien podría responder de los que están en casa, de los que están allí en culto virtual? ¿Podrían responder en este momento cuál es el plan de Dios para nosotros y para todo el mundo? Bien. Entonces miremos, Apocalipsis capítulo 7 del 9 al 17. Vamos a leer las escrituras, dice así: después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono y alrededor de los ancianos de los 4 seres vivientes, y cayeron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo: amén. La bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, el honor, el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos con vestiduras blancas,
Gracias, hermano Elicio. ¿Quiénes son? Y estos que están con vestiduras blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Note esa pregunta que hace ahí el texto en Apocalipsis. Estamos hablando del futuro, ya. Estamos que aquí ya pasó el arrebatamiento de la iglesia. En este momento ya pasó el milenio. En este momento ya pasaron las bodas de Cordero y los galardones en el reino de los cielos. Ya pasó la batalla de Armagedón. Estamos en el futuro de la iglesia. Y los que están en el reino de Dios en la eternidad están preguntando por usted y por mí. ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes son estos? Ayúdenme a leer ahí. ¿Qué texto vamos? ¿Qué versículo vamos? 14. Y yo le respondí: Señor mío, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que vienen de la gran tribulación. Deme la PDT en este texto, en el versículo 14, 15. ¿Quiénes son y de dónde han venido? Y yo le respondí: Señor mío, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que vienen de la gran tribulación y han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Y por eso, ¿qué pasa? Están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán, escuche lo que dice ahí, ya no tendrán hambre, ni qué, ni sed, ni el sol los abatirá, ni calor alguno, pues el Cordero en medio del trono los pastoreará y los guiará a manantiales de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Fíjese en los elementos de esta imagen del futuro. El Cristo crucificado y resucitado está allí reinando con Dios. Con su muerte ha purificado y reunió un pueblo de todas las naciones alrededor del trono de Dios, y los estragos del pecado y del mal y de la muerte ya no existen. En el futuro no habrá coronavirus. El futuro suyo será un futuro de felicidad por los siglos de los siglos. Note que el discipulado de hoy muchas veces llega te invito a la iglesia para que Dios te sane, para que Dios te bendiga, para que Dios te traiga su marido. Te aseguro que si ayunas y oras, el Señor te trae tu marido en 3 días. Y nos quedamos con un discipulado que a la verdad no es el plan de Dios y el proyecto de Dios completo. El plan de Dios es de reunirnos a todos en una asamblea eterna por los siglos de los siglos, con Él como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y el que no esté inscrito en el libro de la vida será lanzado al horno de fuego. ¿Qué me debe de hacer hoy discipular y predicar el evangelio del futuro de la iglesia? Apocalipsis nos presenta otras escenas similares, impresionantes, del propósito final de Dios para su creación. Quiero que vean ahí en Primera de Corintios. Me ha gustado mucho este pasaje de Corintios. Difícil de explicar. Le he pedido a Dios que me abra este texto siempre que lo predico. Apocalipsis, Primera de Corintios 15, 19 al 28. Véanlo bien. Si nuestra esperanza, ¿están ahí en el texto?
Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, entonces somos los seres humanos más dignos de lástima. Pero en realidad, Cristo ha resucitado y fue el primero de todos los que serán resucitados de la muerte. Cristo ha resucitado y fue el primero de todos los que serán resucitados de la muerte. Esta es la solución para todos los que han muerto por COVID, todos los que han muerto por diferentes enfermedades, creyentes, hijos de Dios, pastores que han muerto en este tiempo. Esta es la solución y es la predicación que se tiene que estar dando en este tiempo. ¿Por qué sufrimos tanto? Porque no hemos entendido y muchos de nosotros no hemos comprendido el final de la película. El final de la película tiene que ver con resurrección y vida eterna para todos. Cuando usted está predicando, cuando usted está discipulando, le está dando el antídoto a la persona contra la muerte y contra cualquier enfermedad. Un antídoto que lo levantará de la tumba, le dará un cuerpo glorificado a esa alma y vivirá eternamente por los siglos de los siglos con el Señor Jesús. Entonces dice así, así como la muerte, sigamos leyendo, pero en realidad Cristo ha resucitado y fue el primero de todos los que serán resucitados de la muerte. Así como la muerte llegó a la humanidad por medio de un hombre, también por medio de un hombre llega la resurrección. Así como Adán trajo la muerte a todos, Cristo nos traerá vida ¿a quiénes? A todos nosotros. Pero todos deben ser resucitados. Estoy leyendo la Biblia de las Américas. Pero todos deben ser resucitados. Escuche lo que dice ahí, en cierto orden. Usted debe de saber cómo va a ser la resurrección y el orden de la resurrección. Primero fue Cristo. Y luego, cuando Cristo regrese, serán resucitados también los que pertenecen a Él. Después vendrá el fin. Vendrá el fin. Cuando Cristo acabará con todos los gobernantes. Cuando Cristo acabará con todos los gobernantes, las autoridades y los poderes, o sea, va a llegar un día en que todos los poderes de la tierra serán neutralizados por Dios. Y la única autoridad que quedará sobre esta tierra se llama la autoridad del Señor Jesucristo. Usted tiene que saber cuál es el final de esta película. Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Siga leyendo conmigo. Estoy en el... Pues Cristo, a ver, todos ahí. Después vendrá el fin, cuando Cristo acabará con todos los gobernantes, las autoridades y los poderes y entregará el reino a Dios Padre. Pues Cristo debe reinar hasta que todos los enemigos estén bajo su poder. El último enemigo en ser destruido será la muerte, porque dice la Escritura, Dios puso todo bajo su poder. Y cuando dice que todo está bajo el poder de Cristo, es claro que esto no incluye a Dios, porque Dios fue quien puso bajo su poder todo. Cuando todo esté dominado, lean conmigo ahí por favor, cuando todo esté dominado por Él, entonces el Hijo mismo se pondrá bajo el poder de Dios, quien puso todo bajo el poder de Cristo, para que Dios tenga el control absoluto de todo. En el final, el Señor será el amo, Señor y Rey de toda la tierra y de toda la humanidad. Él será el Rey de Reyes y Señor de Señores. El discipulado se tiene que dar con un parte de victoria. No podemos quedarnos en el panorama
de que hoy está gobernando tal presidente, tal dirigente y nos tiene aquí mal, nos tiene aquí llevados. Cuando los discípulos predicaban la palabra, siempre predicaban con un final promisorio y poderoso, de victoria. La iglesia estará en victoria y está en victoria si mira al futuro. Por el gozo puesto delante de nosotros en el futuro, debemos vivir en este momento, en este tiempo. Bien, Dios nos rescató del poder de la oscuridad y nos hizo entrar en el reino de su Hijo amado, quien pagó el precio de nuestra libertad, y así tenemos el perdón de nuestros pecados. Colosenses 1:13, démelo ahí rápido, Colosenses 1:13. Dios nos rescató del poder de la oscuridad y nos hizo entrar al reino de su Hijo amado, quien pagó el precio de nuestra libertad. Así tenemos el perdón de nuestros pecados. Cristo es la cabeza, dice Colosenses 1:14, allí 15. Cristo es la cabeza de la iglesia, que es su cuerpo. Él dio comienzo a todo y fue el primero en resucitar de los muertos. Entonces, Él es el más importante en todo sentido de la palabra. Escúchenme acá, cierro aquí en el versículo 18 al 23. 18 al 23. Tengan una buena base y manténganse firmes en su fe. No se alejen de la esperanza que les da la buena noticia, que se han contado en todas partes del mundo y que como siervo yo, Pablo, ayudo a anunciar el mensaje de victoria, de resurrección y el final de la iglesia. Muy bien, frente a esto, que tenemos que fijarnos en los elementos que Dios pone frente a estos tiempos. Resurrección, la multitud resucitada, personas alegres que han sido lavadas por su sangre, y el contraste con el mal y la muerte. ¿Qué está diciendo? Que el final no habrá muerte, no habrá dolor, no habrá llanto, que el Señor estará con nosotros, enjugará el Señor toda lágrima. Escúcheme bien, es un contraste total a este, es un plan de felicidad. Yo siempre me pregunto así, y me pregunto, digo, ¿cómo puedo yo convencer a alguien para que compre? Y soy pésimo a veces para eso, y muchos de nosotros como vendedores no vendemos ni un tamal en un derrumbe. Pero la pregunta es esta: ¿vamos a continuar así, que tenemos un plan tan poderoso con un final tan maravilloso, y no anunciarlo y no predicarlo, no enseñarlo? Si tiene un final glorioso de felicidad, le estamos dando a las personas el plan más maravilloso, que tiene un final poderoso de alegría y felicidad con el Señor por los siglos de los siglos. Si leemos Apocalipsis 21, es maravilloso. Ven, te mostraré la desposada, te mostraré la ciudad celestial, te mostraré la nueva Jerusalén. Y Apocalipsis siempre nos muestra al Señor reinando, y nos muestra a los ángeles, y nos muestra la iglesia, y nos muestra todo el pueblo judío salvo, que tendrá, que estaremos reunidos por los siglos de los siglos. Así, este es el final. Y esta es la primera parte, o lo primero que tenemos que aprender para discipular. Tenemos que presentar el plan. Ahora, yo quiero que se imagine por unos segundos cómo presentar ese final maravilloso, ese final glorioso. Ahora, cuando uno mira a un vendedor de un paquete de, digamos así, de un plan de ir a San Andrés, un paquete de vacaciones. Entonces usted dice, bueno, llega esa persona y le dice, mire, es San Andrés. Y uno, sí, pero yo no conozco. No, las playas, el mar de los 7 colores. Y uno de una vez va abriendo los ojos así. Las palmeras, el viento, no es algo maravilloso, la comida y todo lo que hay allí. Y comienzan a presentarle a uno ese plan sin haber ido, y a veces sin haber ido ellos, y se lo hacen comprar a uno. Yo quiero confesarles que a mí me pegó una robada un tipo por teléfono así. Ese hombre me hizo pasear, y luego que me hizo pasear por allá, me dijo, vale 600,000 pesos.
y tenía en la tarjeta como 700,000 pesos. Y fue tan impresionante ese hombre, la labia como me manipuló, que me hizo comprarle y me robó, porque después lo llamé y no me contestó y jamás volví a ese. Ese hombre terrible me robó, me atracó por teléfono. Ahora, la pregunta es esta: ¿cómo estamos nosotros presentando el plan eterno de nuestro Dios? ¿Cómo lo estamos presentando? Si el plan de Dios es estar Él reunido con nosotros, y para eso le costó caro. Le costó caro el tiquete suyo y le costó caro el tiquete mío para llevarnos con Él. Le costó su sangre preciosa derramada en la cruz para que usted tenga felicidad eterna. Y a veces usted con el tiquete comprado aquí en la tierra le da por renunciar a ese tiquete. Le da por desanimarse cuando usted tiene que aprender que este es un tiempo que por un lapso de tiempo muy corto tendremos que sufrir, que por poco tiempo tenemos que padecer. Aún unos morirán de coronavirus, otros morirán de otra manera, pero el final es poderoso, porque la resurrección levantará a cualquiera de nosotros de la forma en que hayamos muerto, y nos levantará para que estemos con Él. Y se inventó nuestro gran Dios un cuerpo glorificado. Solo piensen en eso, que tendremos un cuerpo infinitamente poderoso que vivirá por la eternidad, y usted se meterá en ese cuerpo para poder resistir la gloria poderosa de Jesús, y para que pueda festejar y ser feliz por los siglos de los siglos. No hay un plan más maravilloso que el de la Biblia, el plan de Dios para la humanidad. ¿Por qué lo hemos dejado de predicar? ¿Por qué lo hemos dejado de enseñar? Yo creo que esta es la razón por la cual usted hoy no evangeliza. Porque ni entiende ni conoce el plan. Necesitamos al Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios tiene estos planes, mire: un pueblo nuevo, redimido por su sangre. Lo va a reunir a todos nosotros. Este problema que hay hoy, social, político, religioso, toda la corrupción, todo esto se va a acabar. Él lo va a arreglar un día. Y nos lo explica en la palabra de Dios con la batalla de Armagedón y con la gran tribulación, donde el Señor ejecutará el juicio sobre la tierra. Nada se va a salir de su plan, pero todo porque va hacia el plan final de reunirse con nosotros. Dios le pondrá orden a todo. El Espíritu Santo estará trayendo un juicio después de haber levantado la iglesia. Nosotros seguiremos en ese plan glorioso de casarnos con el Señor y de vivir con Él por los siglos de los siglos. Pero aquí en la tierra le pondrá orden para que luego Él sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Su plan es poderoso. Dije que su plan es maravilloso. Está haciendo un pueblo con un carácter nuevo. Toda la imagen suya y mía que ha sido dañada, toda la imagen dañada de la iglesia será restaurada. El Señor Jesús será nuestra imagen verdadera y perfecta. No sé si me hice entender. Alguien nos dañó la imagen y Él la va a arreglar al nivel del Hijo de Dios. En segundo lugar, quiero hablar de la razón del pecado. La segunda razón por la cual usted debe de evangelizar. La primera es el plan, pero la segunda razón es el pecado. ¿Cómo así, pastor, el pecado? Quiero que vean Efesios 2 del 1 al 7. Hace tiempo ustedes estaban espiritualmente muertos a causa de sus pecados y sus ofensas contra Dios. Antes vivían pecando, igual que todo el mundo, y se dejaban guiar por él, por aquel que gobierna las fuerzas de maldad que están en el aire y que todavía actúa en medio de los que están allí desobedeciendo a Dios. Todos nosotros vivíamos así antes.
Nuestra forma de vida era complacer los deseos perversos de nuestra naturaleza carnal. Hacíamos cualquier cosa que la naturaleza carnal deseara o que la mente pudiera imaginar. Tal como los demás merecíamos que Dios nos castigara con su enojo, pero la compasión de Dios es muy grande y Él nos amó con un inmenso amor. Estábamos muertos espiritualmente a causa de nuestras ofensas contra Dios, pero Él nos dio vida al unirnos con Jesucristo. Fíjense ustedes, fueron salvos solo por la gracia y la generosidad de Dios. Él nos levantó de la muerte junto con Cristo y nos sentó junto a Él en el cielo. Dios hizo esto para mostrar en el futuro su inmensa generosidad, siendo bondadoso con nosotros a través de Jesucristo. La forma en que Dios solucionó el problema fundamental que comparten todas las naciones, que todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia nos ha justificado gratuitamente mediante la redención de Cristo. Pastor, ¿por qué tenemos que discipular? Porque mientras estemos en este tiempo, Dios planeó enviar a su Hijo para darle solución al pecado y a la muerte eterna. Y el mensaje del Evangelio es la solución que tiene hoy la humanidad para poder librarse del infierno y de estar separado por siempre del Señor. Pastor, ¿qué está diciendo? Les estoy diciendo que hay una razón por la cual usted y yo tenemos que hacer discípulos. Es que es la única fórmula para librarlos del infierno, porque si no les predicamos, ellos se hundirán, ellos se irán al infierno y el remedio ya está dado por Dios. Tenemos que predicar. Cuando la iglesia no predica, está lanzando a la humanidad al infierno. El plan de Dios es una misión de rescate que beneficia a las personas atrapadas en una oscuridad horrible e inevitable. El plan de Dios es una misión. No podemos conformarnos tan fácilmente a una existencia cómoda en la que vamos una vez a la semana a la iglesia o 2 veces a la semana a la iglesia, donde nos alegramos, donde nos reunimos, donde nos ayudamos unos con otros y crecemos unos con otros, pero no evangelizamos y no discipulamos. Para ser honestos, alguna forma de estas es muy buena, estar contentos, pero sin darnos cuenta, el camino, este mundo sigue en el camino rápido hacia el infierno. Dejamos de ver lo profundo que es la oscuridad predominante, los perdidos y ciegos que están nuestros vecinos, amigos y comunidades, y lo desesperada y triste que está la situación de estos millones de personas que están en las tinieblas. Y a veces Dios nos mete en lugares estratégicos para evangelizar y nos dejamos llenar de las mismas tinieblas. Quiero leerles un poema especial. Vi un océano oscuro y tormentoso. Sobre él se posaban pesadas nubes negras. Los vientos rugían de vez en cuando a través de ellas, y las olas espumeantes se levantaban y se rompían una y otra vez. En ese océano creí ver a miles de pobres seres humanos que se hundían y flotaban, gritaban y aclamaban, maldecían, luchaban y se ahogaban, y cuando maldecían y gritaban, se levantaban y volvían a gritar, y luego algunos se hundían y no volvían a flotar. También vi que salía una gran roca de este oscuro océano, y su cima sobrepasaba las nubes negras que cubrían el tormentoso océano.
Y alrededor de la base de esta gran roca vi una inmensa plataforma. En esa plataforma vi con alegría que una parte de las personas que habían estado luchando y ahogándose estaban saliendo del tormentoso océano hacia la roca. Y vi que algunos de los que estaban a salvo en las plataformas estaban ayudando a esas pobres criaturas que todavía estaban en las tormentosas aguas para que pudieran llegar al lugar seguro. Mirando más de cerca noté que algunos de los que habían sido rescatados trabajaban laboriosamente con cuerdas, botes, escaleras y otros medios eficazmente para sacar del mar a aquellos que estaban allí luchando. Aquí y allá habían algunos que en su pasión por rescatar a los que perecían hasta saltaban de nuevo al agua sin importarles las consecuencias. No sabía qué me alegraba más si ver que los que estaban ahogándose trataban de subir a la roca para alcanzar ese lugar seguro, o la devoción y el sacrificio de aquellos que entraban de lleno a su esfuerzo por rescatarlos. Cuando volví a mirar, pude ver que no todos los ocupantes de la plataforma se comportaban de la misma manera. Es decir, estaban divididos en diferentes grupos o clases y se dedicaban a diferentes oficios y actividades de entretenimiento, pero parecía que solo algunos de ellos trabajaban para sacar a otras personas del mar. Lo que más me confundió fue el hecho de que parecía que se les había olvidado completamente que todos habían sido rescatados del océano en algún momento. Parecía ser que los recuerdos de su experiencia en la oscuridad y el peligro ya no los atormentaba. Y lo que me parecía igualmente extraño y desconcertante era que estas personas no parecían importarles que las personas estuvieran pereciendo, luchando y ahogándose ante sus ojos, muchos de los cuales eran sus propios cónyuges, hermanos y hasta sus propios hijos. ¿Les gustó el poema? ¿No dijeron amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué tenemos que hacer discípulos? Número 1, porque hay un plan de felicidad eterno, glorioso, maravilloso, que yo creo que es una injusticia que usted y yo no lo prediquemos a los que están allí en el océano profundo de este mundo ahogándose y yéndose al infierno. Y en segundo lugar, el Señor murió en la cruz del Calvario ya para que usted y yo solamente llevemos el mensaje para que otros no se hundan en este océano y se pierdan eternamente. En tercer lugar, y termino acá, tiene que ver con la pluralización, tiene que ver con la multiplicación de este discipulado. ¿Por qué quiere Dios que discipulemos? ¿Por qué quiere el Señor que llevemos este mensaje a todos? Note lo que les leí en Apocalipsis. Alrededor del trono había una asamblea. Habían millares de ángeles, millares y millares de personas que nadie podía contar. Esto quiere decir que el Señor, ladrillo a ladrillo, ladrillo a ladrillo, está construyendo su reino, está construyendo un proyecto maravilloso que tiene que ver con su reino. Y usted es uno de ellos. Yo soy uno de ellos. Pero el Señor quiere que todos sean parte de este proyecto. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hacia la meta final, este plan de salvación, por eso llegaron las lenguas. Las lenguas llegaron en Hechos capítulo 2 para decirle a los discípulos que no era una sola cultura y que no era solo un idioma al cual Él quería salvar. Él quiere salvar al mundo entero. Él quiere que usted y yo proclamemos el evangelio y que vengan todos al arrepentimiento, sin acepción de personas. Estoy diciendo que este evangelio, este plan de salvación, es para cada uno de los humanos, de los hombres, de las ideologías, de todos. Estoy hablando
ricos, pobres, no importa el género, no importa tampoco su piel, el color de su piel, no importa a qué partido político pertenece. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Así que no es solamente usted, estoy diciendo que no es solamente usted, sino es todos aquellos que tienen que ver con usted. ¿Cuántos dicen amén? Jesús está edificando en este tiempo su iglesia. El Señor le dice en Mateo 16 al apóstol Pedro, le dice: tú eres Pedro, y sobre esta roca estoy edificando mi iglesia. Cada uno de ustedes forma parte de ese edificio y todavía hay tiempo mientras el Señor todavía no llegue. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Jesús está edificando su iglesia, su congregación, su asamblea, su gran reunión, escúchame bien, de la humanidad redimida, que un día se reunirá alrededor de Él en los nuevos cielos y en la nueva tierra, y lo está haciendo con usted y lo está haciendo conmigo. Entonces, este evangelio es para llevarlo a todos. Este evangelio es un plan. Este evangelio es la solución, y lo vuelvo a decir, a la muerte, a la corrupción física, cósmica y de maldad que hay en esta tierra. Pongámonos de pies, por favor. ¿Cuántos dicen amén a esta palabra? Quiero que ahí donde está pueda responder esta palabra, esta pregunta. ¿Hacemos discípulos? ¿Estamos haciendo discípulos? ¿Por qué los estamos haciendo como iglesia? ¿Estamos haciendo discípulos? ¿Por qué? La meta hacia donde Dios dirige todo te incluye a ti. Nada coge fuera de base a Dios. La meta hacia donde Dios dirige todo te incluye a ti y te incluye a mí. Hay un proyecto y hay una meta trazada, y ya el final ya está diseñado. El lugar de Jesucristo en los planes de Dios fue salvar a la humanidad en la cruz del Calvario. Pastor, ¿cuál es el plan de Jesús en el plan de Dios? Salvarte a ti y salvarme a mí de la oscuridad y de ese océano del infierno. La importancia de la muerte de Jesús en los planes de Dios. En los planes de Dios es tan importante la muerte de Cristo Jesús, porque es el antídoto contra la muerte eterna. El lugar de la humanidad en los planes de Dios es que quiere que todos procedan al arrepentimiento. La razón por la cual es importante hacer discípulos es por estas tres razones. Padre, te doy gracias. Ayúdame, Señor, como pastor de esta congregación, despertar la pasión por la evangelización. Es un insulto, es una injusticia que hoy no prediquemos tu palabra, que dejemos por fuera a multitudes, que nos dediquemos a cosas solamente materiales que no tienen trascendencia eterna. Muchas personas que han sido convertidas y salvas, pero metidas en una entretención, creyendo que tú nos has salvado solamente para estos tiempos, cuando hay planes de salvación, de vida eterna para toda la humanidad. Levanten sus manos al cielo. Yo creo que es un bonito tiempo para arrepentirnos. Es un bonito tiempo para corregirnos. Dios te ha permitido estar trabajando en esa empresa, estudiando en esa universidad, no para que te dediques a eso que no tiene eternidad,
sino para que salves a aquellas personas que ya estás conociendo. Y que tú tienes ese mensaje que Dios te ha dado, de la cruz, de la salvación y de la vida eterna. Hoy te hago responsable en el nombre de Jesús de todas estas personas que tú conoces. Dios no te va a hacer responsable de las personas que tú no conoces. Dios te hará responsable de tu oikos. Dios te hará responsable de tu familia. Hoy es el tiempo de evangelizar a aquellos que están a tu alrededor. Es el tiempo de que te arrepientas. Es el tiempo de que nos arrepintamos y alcancemos a aquellos seres queridos que por alguna u otra razón han tenido un problema con nosotros. Pero esto no tiene que ser la razón para que ellos se pierdan en el infierno. Es un bonito tiempo para predicarles este plan eterno que Dios tiene, que le costó a Jesús la cruz del Calvario. Levanten sus manos. Padre, oro por cada uno de tus hijos que están allí con un corazón arrepentido, con un corazón. Hay una persona que Dios le ha permitido una empresa y esa empresa lo está consumiendo. Ese trabajo lo está consumiendo. Dios te dice que Dios te dio eso no para que te dejes consumir por este sistema mundano, sino para que allí conocieras a unas personas que necesitan de Él. Dios te ha permitido lograr estar en donde estás, no para que formes un personaje, sino para ahora, para este tiempo, como persona, como hijo de Dios, prediques el evangelio a esas personas.